Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5 de álgebra. En este caso nos piden hallar los ángulos que forman los vectores dados con los semiejes coordenados, ¿ok? Entonces, en la primera parte se trata de vectores en R2, o sea en el plano, y en la segunda parte vectores en R3, en el espacio. Vamos a repasar un poco de la teoría, qué quiere decir que los ángulos, o cómo se calcularían los ángulos de los vectores o entre vectores, ¿sí? Entonces fíjense lo siguiente, lo que dice el enunciado. Yo tengo dos vectores B y W, ¿sí? Entonces el ángulo entre esos dos vectores es el menor de los dos ángulos determinados por ellos mismos, ¿sí? O sea, básicamente, imagínenselo de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, tengo estos dos, imagínense que estos son vectores, tengo a grosso modo dos opciones. Primero, definir el ángulo, digamos, desde el lápiz o desde el fibrón negro hasta el fibrón rojo, en este sentido, ¿sí? Este ángulo chiquito. Y si no, tengo este ángulo más grande. Este ángulo, el chiquito es el agudo, ¿sí? Menor que 90, y el más grande el obtuso. Podrían incluso estar los dos en 180, en 90, o sea, hay varias opciones. Pero por convención siempre se toma el menor. Entonces, en este caso, es un ángulo, ¿sí? Tal que por ese motivo lo consideramos entre 0 y pi, o sea, va a estar ese ángulo que llamamos tita, comprendido entre 0 y pi, y sale de este cálculo. ¿Sí? Es decir, que el coseno de ese ángulo va a ser el resultado de hacer el el producto escalar entre esos dos vectores, que va a dar un número, ¿sí? El producto entre los vectores que da un número, y luego el producto de los módulos de ambos vectores. Entonces hay que hacer las cuentas por separado. O sea que en base a esa cuenta, de ahí despejamos el ángulo a conveniencia. Entonces, prosiguiendo con esto, ¿sí? Empecemos con lo que nos dice en el primer caso, en el caso A. Nosotros empecemos, por ejemplo, acá tenemos que calcular básicamente, nosotros tenemos tres vectores, ¿sí? B, ¿sí? Luego tenemos W y vamos a llamarle a este R, supongamos. Entonces, después nos piden los semiejes coordenados. Estamos en R2. Entonces, primero dibujemos, más o menos de forma sencilla, dónde es que está ubicado R2 o de qué está compuesto R2. ¿Sí? Entonces, fíjense, R2, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero ubicar el 1 menos 1, me muevo 1 a la derecha, ¿sí? Y menos 1, o sea, 1 hacia abajo. Y ahí con eso puedo dibujar el vector que quiero en este sentido. Este es el vector B. Entonces, para calcular el eje con los ejes coordenados, lo que hay que hacer es tratar de tener en cuenta, digamos, cómo está hecho ese eje, básicamente, ¿sí? Entonces, los ejes se pueden pensar con lo que se llaman los versores fundamentales. Si ustedes los han escuchado antes, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en R2, los versores fundamentales son vectores de longitud 1, ¿sí? Que acompañan, ¿sí? O que están en la misma dirección que los ejes. A saber, y como nomenclatura, el versor Y acompaña al eje X y el versor J al eje Y. Entonces, por ejemplo, el versor Y de módulo 1 y de la misma dirección que el eje X es el 1, 0. Y el versor J es el 0, 1. ¿Sí? Entonces, en base a eso, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula que vimos recién, pero con estos dos vectores. Por las dudas vamos a copiar la fórmula, ¿sí? El coseno de esos dos ángulos, ¿sí? Va a ser el ángulo A, producto escalar con el vector B, sobre el módulo, o el producto del módulo de ambos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el primer caso, con el 1 menos 1, vamos a tener, por ejemplo, con el eje X, ¿sí? Que en este caso el eje X está asociado con el versor Y y el eje Y con el versor J, vamos a tener coseno de este ángulo, θ 1, si quieren llamarle, va a ser el versor 1, 0, ¿sí? Por 1 menos 1 dividido el módulo de cada uno. El módulo de 1, 0 por el módulo de 1 menos 1. Entonces, fíjense, vamos a tener coseno de θ 1, esto nos va a dar 1, 0 por 1 menos 1 va a ser 1 por 1, ¿sí? Que es 1, más 0 por menos 1, que es 0, sobre. Módulo de 1, 0 va a ser 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, raíz cuadrada, por 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada. 1 más 0 nos da 1, 1 al cuadrado es 1, más 0 es 1, ¿sí? Raíz de 1 es 1,
Y después vamos a tener 1 al cuadrado que es 1, menos 1 al cuadrado que es 1, raíz, esto nos queda raíz de 2. O sea que en este caso nos va a quedar coseno de tita 1, que nos va a quedar 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo hacemos esto? Tita 1 lo sacamos haciendo el arco coseno, ¿sí?, de 1 sobre raíz de 2. Entonces en este caso, fíjense esto, no, cómo nos va a quedar, ¿sí? Arco coseno calculamos shift coseno 1 sobre raíz de 2, o sea que hacemos 1 sobre raíz de 2. En este caso nos quedan 45 grados, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar 45 grados, o si lo expresamos en radianes va a quedar como pi sobre 4, ¿sí? Entonces bueno, esto es un mecanismo bastante fácil de aplicación. Yo voy a hacer ahora el otro ejemplo con el eje Y, ¿sí? Y después el resto son, yo les diría que el de W y el R lo hagan ustedes porque el mecanismo es igual, ¿sí? O sea, no hay gran diferencia. O sea, por las dudas, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, acá hay una cosa, ¿sí?, que es importante darse cuenta. Fíjense lo siguiente. Nosotros dijimos que el ángulo es de 45 entre los dos sectores, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Este ángulo, el de 45 que marcamos, es este, ¿sí? O sea, es este ángulo pequeño porque es el más pequeño de los dos. En cambio, si a nosotros nos hubieran pedido marcar el ángulo completo desde el versor I hasta el versor W, es decir, el ángulo obtuso, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahí? El ángulo ángulo de la corrida. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Bueno, en ese caso, la solución es, o sea, gráficamente la idea es decir, bueno, hay una diferencia, o tendríamos que hacer 2pi, que es una vuelta completa, menos ese ángulo en definitiva, ¿no? Entonces 2pi, que son 360 grados, ¿sí? O sea que en ese ángulo vamos a tener 360 menos 45, que en este caso nos queda 315, ¿sí? O lo que es lo mismo, en radianes sería 2pi menos pi sobre 4, que esto nos va a dar 7 cuartos de pi, ¿sí? Entonces con esto ya lo van sacando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el eje Y? Bueno, en este caso, ¿sí?, vamos a tener lo mismo. Vamos a llamarle al ángulo tita 2, ¿sí? Y el eje Y va a estar acompañado por el versor J, el 0, 1. Entonces esto va a ser 0, 1 por 1 menos 1 sobre módulo de 0, 1 por módulo de 1 menos 1. Cierro acá. Entonces este producto va a ser 0 por 1, que es 0, 1 por menos 1, que es menos 1, o sea que arriba 0 más menos 1 es menos 1, ¿sí? Fíjense, después vamos a tener módulo de 0, 1 es 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, raíz de 1, que va a ser 1. Este vamos a tener 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es 2, raíz de 2, o sea vamos a tener 1 por raíz de 2 va a ser menos 1 sobre raíz de 2. Entonces en este caso tita 2 va a ser el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2, y esto en este caso nos va a quedar 135 grados, o lo que es lo mismo en radianes, este ángulo va a quedar como 3 cuartos de pi, ¿sí? Es una de las formas que puede llegar a quedar. Entonces, y si queremos calcular el otro ángulo disponible, también hacemos lo mismo restando 360 a esto. O sea que en este caso la segunda versión de tita 2 podría llegar a ser 360 menos 135, que esto nos va a dar 225 grados, o lo que es lo mismo, ¿sí?, este ángulo nos va a dar 5 cuartos de pi, ¿sí? Entonces, esto es una de las formas. ¿Sí? Fíjense que directamente aplicamos la fórmula y salió. Yo les recomiendo háganlo para el resto de los casos en particular. Vamos a ver ahora, por ejemplo, con R3, el caso B. Este sí es un caso interesante para tratar de tener en cuenta. En el caso B, nosotros acá lo que tenemos es decir, bueno, tenemos que tratar de ver cuáles son los ejes coordenados. ¿Sí? Fíjense que en R3 nosotros estamos hablando del espacio. ¿Sí? Acá tenemos los ejes X, Y y Z. No importa el orden, digamos, porque ya digo, en el espacio esto se puede mover de distintas maneras. Entonces, así como nosotros teníamos los versores en R2, vamos a hacer lo mismo acá y clasificar cuáles son. Para el eje Y tenemos para el eje X tenemos el versor I minúscula, para el eje Y tenemos el versor J, y para el Z tenemos el versor K. Y cada uno respectivamente son: I va a ser el versor 1, 0, 0, el J va a ser el 0, 1, 0, y el K va a ser el 0, 0, 1. ¿Sí? Cada uno de estos obviamente está asociado, digamos, esto es algo informal, digamos, en el sentido de que la asociación, si bien se cumple, pero
que es lo que más se usa, digamos, en este tipo de casos. Entonces, acá la idea es la misma, si cada uno de estos versores tiene módulo 1, o sea, son vectores unitarios, ¿sí? Que no tienen módulo distinto de uno, y vamos a hacer el primer ejemplo como para que se vea. La idea es la misma, si vamos a tener que aplicar la misma fórmula todo. Entonces, el vector que vamos a tomar acá es el b, que es el 1, 0, menos 1. Entonces, por ejemplo, queremos el ángulo con el eje x, ¿sí? Tenemos que calcular cada uno de los ángulos. Entonces esto nos va a quedar coseno de θ 1, o de θ x si quieren, va a ser este vector por el versor y. ¿Sí? O sea, vamos a tener b por i sobre módulo de b, cierro acá, por módulo de i, cierro acá. Entonces esto nos va a quedar 1, 0, menos 1 por 1, 0, 0 sobre el módulo de b, que nos va a quedar 1 cuadrado más 0 cuadrado más menos 1 cuadrado es raíz de 2, ¿sí? Y esto tiene módulo 1. Si llegan a esta cuenta, este coseno nos va a dar, haciendo este producto, yo se lo resumo, esto nos va a dar menos un medio, ¿sí? En este sentido. A ver, aguárdenme que lo chequeo por las dudas. No, esto nos va a quedar, no, 1 sobre raíz de 2. Perfecto. Entonces, en este caso, nos va a quedar 1 sobre raíz de 2. Así que de acá, θ 1, que va a salir como el arco coseno, ¿sí? De 1 sobre raíz de 2, que en este caso esto nos va a dar un ángulo de 45 grados o de pi sobre 4 si es que estamos en radianes. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con los otros ejes. Vamos a hacer el eje y. Entonces tendremos coseno de θ 2, esto nos va a quedar b por j, ahora usamos el versor j, ¿sí? Módulo de b por módulo de j, que en este caso nos vamos a tener 1, 0 menos 1 por 0, 1, 0 sobre raíz de 2 por 1, que es raíz de 2, y esto nos da 0. ¿Qué quiere decir? Este producto nos da 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0. Entonces esto lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos coseno de θ sub 2, que es igual a 0, cuando saquemos con arco coseno, esto nos va a quedar o 90 grados o pi sobre 2 si estamos en radianes. Entonces esto lo que quiere decir es que los vectores son ortogonales, ¿sí? Quiere decir que tienen un ángulo de 90 grados entre ambos dos. Y finalmente lo completamos con el eje z, ¿sí? En este caso vamos a tener coseno de θ 3, que nos va a quedar b por k sobre módulo de b por módulo de k, que en este caso nos va a quedar 1, 0 menos 1 por 0, 0, 1 sobre esto en producto de molos quedaba raíz de 2, 0 por 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 sobre raíz de 2. Y en este caso, nosotros lo que tenemos acá es que, digamos, lo que nos va a pasar es que vamos a tener coseno de θ sub 3, que nos va a quedar menos 1 sobre raíz de 2. Si vamos acá, en este caso vamos a tener shift coseno, ¿sí? De menos 1 sobre raíz de 2, y en este caso vamos a tener 135 grados, ¿sí? Para tener una idea, 135 grados, si lo quieren pasar a radianes, la idea es multiplicarlos o dividirlos por 180, por pi, o sea que en este caso esto lo estamos teniendo como 3/4 de pi, tengo para tener una idea en este sentido, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.